Adonai está haciendo todo esto pues con motivo de evitar la pobreza extrema, ni tampoco que la gente se enriquezca lo suficiente como para que el corazón se les infle. Entonces nos enseña siempre a depender de Él y que la provisión proviene de Él, porque de hecho está diciendo uno de los mandatos cuando en el versículo 3 está diciendo: todo lo que crezca del campo lo podrán comer de ello, o sea, no será tuyo, va a ser de todos. Y todos podrán comer y disfrutar de ello, y lo que salga de la tierra pública por sí mismo, entonces podrán hacerlo. Pero los Jajamín también dan una interpretación de que lo que crece del campo es como aquel justo que muere, pero si cumplió una mitzvah, aunque sea muy pequeña, por ejemplo, el Dina Tzedakah aportó a la misión del Padre, y por esa misión se convirtieron gentes, y esas están compartiendo el mensaje. La persona que hizo esa aportación, esa contribución, ya murió, pero el mandamiento que cumplió sigue dando frutos. Entonces lo comparan con que el justo por la fe vivirá, y aunque siga muerto, sus obras seguirán hablando por él. Entonces nos llama a que nosotros sigamos avanzando camino hacia la santidad para poder llegar a esa eternidad, a la tierra que el Padre nos ha prometido. Amén. Saludos, bendiciones, espero se encuentren muy bien. De nueva cuenta aquí en otro episodio vamos a ver, y ahora vamos a estudiar, la porción Behar, que esta porción, híjole, es como de las más místicas, un poco más difíciles de entender entre esta y la porción siguiente, que es de Jocotay, porque contienen muchos secretos de la palabra. Y ahora nos acompaña para poder entenderlo mejor aquí Estíbaliz. Muchas gracias por venir, Steve. Qué bueno que nos aceptaste la invitación. Gracias. Sí, bueno, vamos a ver un resumen en esta porción. Nos habla acerca del año Shemitah, que quiere decir que se trabaja 6 años la tierra y el séptimo se deja descansar la tierra. Entonces, lo que se refiere es de que en el año séptimo pues no hay que estar sembrando, ni segando, ni haciendo trabajar la tierra, sino hacerla descansar. Y hay un comentario que dice que aunque este mandamiento a lo que te lleva es de que si tú dejas descansar la tierra va a ser más fértil, porque ese descanso la va a llevar a que al siguiente produzca más y frutos con buena calidad, que no debe de ser la motivación para cumplir el mandamiento esa de, pues la voy a dejar para que me dé más, sino dice que el propósito debe ser cumplir la voluntad del Padre. Y darle el descanso es reconocer la autoridad de Elohim sobre el universo y nosotros como dependientes de él. Aceptamos sus mandamientos de manera incuestionable. Entonces que el cumplimiento debe de ser porque Él es nuestro amo, Él es el dueño del universo, y que nosotros obedecemos sin estar cuestionando simplemente porque lo dijo, nada más. Porque lo dijo y no porque qué voy a obtener de... Y aquí hay un comentario también de los Jajamín que hablan, que dice: 6 años trabajarás la tierra, dice 6 años podarás tu viñedo y vivirás, o sea, cosecharás de esto. Y los sabios lo conectan con el hecho de que el Nefesh, la Ruach y la Neshama del hombre tienen que ver en esto. Por ejemplo, dice que 6 años trabajarás la tierra, dice que se compara con el Nefesh, que son, comparados con los instintos animalescos que tenemos, o ese instinto animal de nosotros. Luego 6 años podarás el viñedo, que habla de la uva, del vino, de que produce alegría, y lo comparan con el Ruach, por la alegría que esto produce en el alma. Y luego dice que cosecharás de esto, de esto vivirás. Está diciendo también que lo compara con la Neshama. La palabra que está usando en los primeros versículos es, en español dice, para cuando llegues a la tierra la tierra de Israel, o tierra prometida que yo te daré, pero está diciendo más bien para que puedas llegar a ella. Y los sabios lo comparan con que nuestra vida tiene que estar trabajada en las diferentes áreas, en todas las áreas, para entonces poder alcanzar la tierra prometida, que aquí se refleja como una eternidad, y que Shemitah y el Yovel, que ahorita vamos a hablar de eso, es una referencia en cuanto a esta eternidad que es el mundo venidero. Y también, para cerrar la idea también, está el ejemplo de un carruaje.
Por ejemplo, en la antigüedad, cuando iba un carruaje por un rey, resulta que el rey pues llega al carruaje, y si los caballos se mueven y dan para donde quiera, o sea, pues se puede desbocar el carruaje. Pero los sabios dicen, no, es que mira, los caballos son comparados con la nefesh, que son nuestros impulsos, y dicen ellos, mira, y el ruach viene siendo como el carruaje, que es lo que el caparazón, lo que le permite estar, pero el neshama es ese rey que tiene que decir para dónde conducirlos, y nos da la idea de que cada uno de nosotros tenemos que dominarnos y desarrollarnos para poder llegar a ese mundo venidero mediante la obediencia, que todos nuestros instintos lo entreguemos a Dios. 6 años podrás tu viñedo, y el viñedo también hace referencia a la casa de Israel, al pueblo de Israel, a la gente de Israel. Entonces dice que debemos podarnos a nosotros mismos y quitar la maleza, quitar todos esos malos hábitos y todo eso que estorba para llegar a una espiritualidad más elevada. Y jubileo, y este es contando 7 por 7, o sea, cuentas 7 años y así los haces, y son 49 años, y al llegar al 50 se convierte en un jubileo, y que es el día 10 del mes 7 en Yom Kippurim, es donde se les da libertad a los esclavos y donde se deja libre las propiedades. Si yo te compré una tierra a ti, en el año 50 te la tengo que devolver. Y si yo tengo esclavos, en el año 50 los tengo que dejar en libertad. Y entonces más adelante el Eterno dice que si nosotros no cumplimos todos estos años de descanso y no dejamos a la tierra descansar, Él se lo va a cobrar y va a hacer que la tierra descanse sí o sí, porque la tierra es suya, le pertenece, y Él dice que la tierra debe descansar. Entonces, o lo hacemos por las buenas o lo hace descansar por las malas. ¿Qué pasó en la pandemia? La tierra descansó porque a nivel mundial a todos nos mandaron a la casa y dejan de trabajar y dejan de laborar, de hacer sus actividades, y todo se frenó. Lo vemos de alguna forma, quizá ahí fue eso, o sea, ¿cuántos años le debemos al Eterno de no descansar la tierra? Y esa pandemia nos orilló a darle un descanso, entonces ahí descansa porque descansa. Entonces, es como el Shabbat, ¿no? ¿A poco no es así? El Shabbat es un día de reposo, un día de descanso dedicado para el Señor. Y está hablando, de hecho, el Padre promete que si uno obedece este mandamiento, esta mitzvah, que tu cosecha durará para el año de Shemitah. Y dice, pero para que no te preocupes, te va a durar todavía el año siguiente. Y estarás sembrando, pero ya cuando estés cosechando el siguiente año todavía tendrás en tu granero la misma cosecha que se había obtenido en el año sexto. O sea que va a durar 3 años más de cuando tú estás, o sea, de cuando terminaste de hacer tu labor. Y esto también nos conecta, yo creo, la parte de Shavuot, del conteo del Omer, que tiene que ver la escala del Shemitah al Yovel, porque si contamos son 7 ciclos de 7 que nos da 49 más 1, es el día del 50, que es la cuenta del Pentecostés, de Shavuot, el día de las 50 semanas. Y si lo escalamos, todo esto también apunta al evento profético. ¿Sí me explico? O sea, decía, Shavuot pues hace esa cuenta, se hace el conteo del Omer, o sea, se van contando y cada semana se cuenta. Y esto nos remonta a la época de que son 6,000 años para el hombre y hay un milenio para el Señor. ¿Qué es lo que pasa aquí? 6 días son para trabajar, para hacer nuestras labores, pero hay un día que le ofrecemos al Señor. Y eso se escala al milenio. Y cuando llegue el jubileo, o sea, donde va a venir el día de la redención, el jubileo número 50, es cuando nosotros vamos a tener entonces esa liberación. Porque como estamos viendo, la tierra se redime. La tierra tiene que tener también una redención para que pueda producir. Lo vemos un poquito más conectado a la Haftará con el hecho de que, Jeremías tiene que comprar un campo, porque el padre dice, va a venir tu primo Hanameel,
tío de tu padre, hijo de tu tío Shalom. Y aquí está muy interesante porque Hanamel significa gracia de Dios y Shalom viene de la raíz Shalom, que es paz. Y aquí estamos viendo, a ver, gracia de Dios, el hijo de paz. Ya con eso nos está metiendo a algo muy interesante, ¿no? Y está dando un ejemplo de una tierra que aquí se da el mandato, pero cuando vemos con Jeremías se tiene que aplicar la fe, igual que esto. Entonces nosotros tenemos que tener la fe en que Él no tiene limitaciones. ¿Y cómo lo aplicamos para el día de hoy, por ejemplo, no? Puedes decir, pero pues yo no tengo ningún campo, yo no siembro, yo no soy agricultor, y pues entonces esto no aplica, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, yo digo, ¿no? Yo tengo un consultorio dental y no es como que todo el año 7 pues no voy a ir al consultorio, ¿no? Pero yo digo, ¿qué puedo hacer como aplicación, ¿no? En el caso de conteo de años. Y yo digo, bueno, en el año 7, que por ejemplo yo ya pasé mi primer año 7, ¿no? Pero en el siguiente año 7, digo, pues no hago marketing, por ejemplo. O sea, me siento yo a esperar que los pacientes me busquen confiando en que es el Eterno en que los va a mandar y no en que yo soy la que los estoy buscando. Cada quien tiene que buscar con el Eterno cómo aplicarlo en su área, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos agricultores. Si tú eres agricultor, pues está más que claro, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, es eso, dejar de confiar en mis esfuerzos y confiar en que el Padre es el que va a proveer y va a mandar lo necesario. Y en el día a día, pues no tenemos que esperar el año 7, ¿no? Sino en el Shabbat, cada semana, cada 7 días, es lo mismo, la misma pregunta que podemos hacer. Pero es que si yo no trabajo el sábado, o sea, pues ¿cómo voy a comer o cómo voy a pagar mi renta o cómo me voy a mantener? Yo necesito trabajar el sábado. Entonces es esa falta de confianza. Tenemos que confiar de que en el día 6 el Padre va a suplir, a proveer lo suficiente para que te alcance hasta el día 9. Entonces es eso mismo, o sea, poner la fe no en mis esfuerzos y en que yo tengo que trabajar para obtenerlo, sino en que si el Padre dijo que así va a ser, pues así va a ser. Y hablando sobre lo del jubileo, que a veces la gente podía decir, ay, pero pues es que yo compré la tierra y yo la trabajé y ¿por qué la tengo que dejar libre y devolverla? Si yo me esforcé y yo la trabajé, ¿no? Y en vez de, pues yo poderla vender perpetuamente. Entonces, cuando llegue el jubileo, no sientes resentimiento por tener que reintegrar la propiedad a su dueño original, en vez de venderla, porque no eres tú el titular de la misma, sino Adonai. Así que es él y no tú quien determina el destino de ella. Entonces así está hablando de la tierra, ¿no? Pero así aplica con todo. O sea, en la casa donde vivimos, si tienes un carro, o sea, todo lo que tengas no es porque tú lo adquiriste por tus esfuerzos, sino porque es el Padre el que así lo permite y así lo provee. Porque aunque si bien tú hiciste el esfuerzo, si el Padre no lo permite, o sea, Él es el que te da la salud y Él es el que te da la fuerza para que puedas trabajar. Y Él es el que manda el empleo o el que hace que crezca tu empresa. Entonces, reconocer que todo proviene de Él y es de Él. Así. Esta porción ciertamente nos remonta a tener fe, entrega, pasión y sobre todo, o sea, una confianza plena en Dios, convicciones inamovibles. Y aquí pues en esa convicción el pueblo tenía que crecer porque se les dio esta orden. Pero vemos en la lectura del profeta, Jeremías 32, que no estaba haciendo así. De hecho, ya no habían respetado esta ley durante bastante tiempo. Y si sacamos la cuenta, cuando Babilonia los tuvo cautivos, porque Jeremías les empieza a profetizar de eso que va a pasar, pues estuvieron 70 años, donde dicen los sabios que corresponde al número de Shemitah, o sea, al número de años que no guardaron. Así que, como decías tú, sí, de alguna manera el Padre va a hacer cumplir y va a hacer valer su palabra.
Y bueno, lamentablemente el pueblo no lo entendió hasta que pasó lo que pasó. Cuando estaban ya al borde de, pues sí, de la conquista de Babilonia, el rey de Judá, que era el rey Sedequías, pues resulta que porque escuchó una palabra que no le gustó, que me lo manda a la cárcel de Jeremías, ahí lo tenían en el patio aprisionado. Pero él no dejó de decir la verdad, él no se cansó de seguir adelante. Estuvo instando y estuvo diciendo la palabra que aunque no les gustaba, pues la seguía diciendo. Es cuando el Eterno les dice, va a venir tu primo y tienes que comprarle esta tierra. O sea, la tierra necesita redención. Pero esto que va a pasar, porque Jeremías les dice, mire, el Señor dice que esto que pasa es justo, es lo que va a pasar, pero en la misericordia de Dios nos hará volver. Y esa es la promesa que tienen, porque estas escrituras representan al mundo, porque el mundo tiene escrituras. Entonces, el diablo, que ahora sí que usó el engaño para que el hombre transgrediera y se perdieron las escrituras. Después lo podemos ver en Mateo 4, cuando el diablo le dice, tú esto te daré si postrado me adorares. Así que Yeshua estaba teniendo la oferta de regresar, o sea, de tener las escrituras completas, pero no lo iba a hacer de esa manera. Claro que no lo iba a hacer así. Entonces nosotros sabemos que hay un cumplimiento para todo esto. Y en la fecha de Yom Kippur, pues, que es donde que dice que se tocará la trompeta y va a pasar, dice que va a pasar, ¿no? Dando vueltas en toda la ciudad para que todo el mundo sepa. Y tiene que ver con esto, porque este es el día donde nos ponemos a cuenta. Pero recordamos que el Señor viene y hace un juicio. Cuando viene, va a hacer y va a dar a cada uno conforme a sus obras. Así que la promesa de Dios es eterna, porque luego le dice al profeta, ve y mete las escrituras en una olla de barro, o sea, en una vasija de barro, ¿verdad? O de cerámica. Bueno, aquí es de cerámica. Bueno, yo le leí de barro, pero, o sea, dando a entender la permanencia, y eso representa la eternidad de lo que está Dios diciendo. Además, al principio hasta que Jeremías se comportó medio incrédulo, así como de que, caray, o sea, ya nos están aprisionando y tú quieres que vaya y compre una tierra y que con testigos y ya contado y así. Pero al final lo hace, dice, bueno, pero tú me lo pides y yo vivo para ti y está bien, lo voy a hacer. A lo mejor no muy convencido al principio, pero lo hizo. Y dice, dile esto, o sea, esto representa que van a volver y podrán hacer ventas y podrán trabajar la tierra y van a cegar de ella, porque van a poder volver, esto no es para siempre. Pero también el Eterno se valió de esta circunstancia para esparcir su pueblo, para que la palabra fuera por todas las naciones, como él ya lo había dicho. Bueno, como tip de la Haftará, bueno, como aquí nos dice cómo comprar una propiedad. Que el precio sea justo y exacto, no que lo infles. Que lo infles si tú estás vendiendo, ni que lo devalúes si tú estás comprando y sabes, sé que tú tienes la necesidad, que te urge y entonces te digo, pues te la vendo en 10 pesos, bueno, pues te doy 3, pero te los doy ahorita, ¿no? O sea, pero yo sé que como tú tienes esa necesidad, estoy abusando de ti, ¿no? Y al contrario, si tú me estás vendiendo, tú sabes que cuesta 10 pesos y me la estás vendiendo en 15, ¿no? Entonces, precios justos y exactos, siempre firmar, que haya firmas, que haya sello y certificación con testigos. Evitarnos problemas futuros. Así Adonai aquí nos enseña, vemos en su palabra, nos enseña todo y hasta nos dice cómo es una correcta transacción de una compraventa de bienes inmuebles. Entonces, a tenerlo en cuenta, pues, que no nada más sea yo y el comprador o el vendedor, los negociantes, sino que haya testigos y que esté certificado también. Entonces, en este caso, por eso pues están las notarías. Bueno, bendiciones, hasta la siguiente. Shalom. Shalom.